Bienvenidos a Directo América. Soy María Clara Calle y estas son las noticias que ocurren en el momento. Manifestaciones masivas en Minneapolis. Miles de habitantes de la ciudad estadounidense protestan contra el asesinato de Renee McLean-Good, una estadounidense a quien le disparó un agente del Servicio de Inmigración. El gobierno federal defiende la reacción del funcionario, pero el alcalde y el gobernador de Minnesota lo critican. Ya está en Francia el investigador Laurent Vinatier. Rusia liberó al francés luego de que el presidente Vladimir Putin le concediera el indulto como parte de un intercambio con el gobierno francés. Por su parte, Francia liberó a un ciudadano ruso acusado de participar en ciberataques. Primera llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia bajaron las tensiones. Ahora afirman que aclararon el tema del narcotráfico y que están coordinando un viaje del mandatario colombiano a Washington. Empezamos hablando de lo que ocurre en Estados Unidos. Las tensiones aumentan en la ciudad de Minneapolis, un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas ICE, le disparara y matara a la estadounidense Renee McLean-Good. La mujer tenía 37 años y no era una migrante. Su homicidio desencadenó protestas en contra de las redadas migratorias. Autoridades municipales y estatales piden el retiro de los más de 2.000 funcionarios del ICE desplegados, algo que rechaza el gobierno federal. Para conversar del tema, nos acompaña desde Washington Ernesto Castañeda. Él es doctor y director del Laboratorio de Inmigración de American University en la capital estadounidense. Ernesto Castañeda, bienvenido a France 24. Esta es al menos la quinta muerte que ocurre en el país relacionadas con las redadas de migrantes que está ejecutando el ICE. La muerte de Renee McLean-Good puede marcar quizás un punto de quiebre frente a cómo se están haciendo estos operativos, además por el símbolo de que ocurrió en la misma ciudad donde la policía mató años atrás al afroamericano George Floyd. Buenos días, María Clara. En efecto, esto pasa a unas pocas cuadras de donde también matan a George Floyd. Entonces trae a colación la historia de los derechos civiles, sobre todo de los afroamericanos y las minorías en Estados Unidos, con la lucha por los derechos de los inmigrantes y la lucha por papeles de las personas indocumentadas o que la gente pidiendo asilo y refugio puedan acceder a esta protección legal. Las protestas se dan por este asesinato, que como bien dices, no es el primero, pero al haber sido filmado tan claramente de tantos ángulos, al haber sido 3 disparos aparentemente sin justificación real, hay muchas protestas. La gente está indignada de que esto haya pasado a una ciudadana que estaba observando, que estaba siendo tal vez solidaria, tal vez haciendo resistencia civil o solamente una transeúnte. No sabemos los detalles, pero el que se le llame una terrorista local es sumamente exagerado y las personas en las calles están diciendo que no les parece la manera agresiva en que ICE se está portando en las calles, perfilando a gente y atacando a gente sin ninguna orden de aprehensión por los supuestos criminales peligrosos nacidos en el extranjero que decían estar buscando. Y refirámonos a eso de lo que usted menciona, porque este hecho profundiza la división entre republicanos y demócratas. Usted hacía una mención implícita, y es que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente como un acto de terrorismo doméstico en contra de los agentes del ICE, mientras que el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, dijo que la narrativa de que fue culpa de la mujer es parte de una maquinaria de propaganda y que lo que quieren los republicanos es un show que no les deben dar. Pero, ¿qué hay detrás de esta clase de argumentos y qué pretende cada partido, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral de los comicios de medio término? En efecto, María Clara, ICE y las redadas no son algo nuevo, las deportaciones no son algo nuevo. Obama hizo millones, así lo hizo Biden, lo hizo Trump en su primer periodo y lo está haciendo Trump ahora. Pero antes las redadas eran en lugares de trabajo,
en las madrugadas, en las casas de los inmigrantes, había menos testigos, había menos evidencia y en efecto había mucho menos resistencia y oposición de los ciudadanos sin importar su partido. Era algo que la gente que estaba más alejada de las comunidades inmigrantes podía decir que no conocía o que ignoraba. O que le daban el beneficio de la duda a los agentes de ICE. Pero sin duda, esta nueva administración Trump ha politizado las redadas, los ha hecho como su primer lema de campaña y como una de las pocas cosas en las que ha cumplido sus promesas de campaña de deportar masivamente. Entonces, estos últimos años se ha no solo politizado el tema migratorio que ya existía, sino que se ha hecho algo partidista, con los republicanos en su gran mayoría apoyando estas acciones y los demócratas más del 80% rechazándolo. Lo interesante aquí es que la gente que no vota o los independientes también están en contra. Entonces podemos decir claramente que la mayoría de la población estadounidense está en contra de estas acciones, pero la base MAGA sigue apoyando esto. Entonces el gobierno, con un lenguaje fuerte de que van a continuar, y los gobernadores, alcaldes y demás demócratas pidiendo abiertamente que las fuerzas de ICE se retiren de sus ciudades y estados. Y en medio de esa polarización, muy brevemente, ¿usted cree que es posible que se retiren los agentes migratorios? Dada la situación tan triste, deberían de hacerlo para bajar los ánimos, desescalar y que las protestas no se vuelvan violentas, que es lo que no quería el gobernador. Sin embargo, con el lenguaje de Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, no veo que se retiren prontamente. Ernesto Castañeda, gracias por acompañarnos aquí en Directo a América. Un placer, gracias, buen día. Otra de las noticias del momento es que Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron su primera llamada telefónica el pasado miércoles en medio de las amenazas de Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque antes el presidente estadounidense amenazó con ejecutar un operativo similar contra Petro, ahora Trump señala que están arreglando un viaje de su homólogo colombiano a Washington y que aclararon el punto del narcotráfico. Un tono diametralmente opuesto al que usó Trump cuando tildó a Petro de ser capo de drogas. Así que a dormir tranquilos. Y estaremos comunicando que viva Colombia, el país de la belleza. Las palabras del presidente colombiano para dar tranquilidad a los ciudadanos. Parte de la celebración se debe a la aparente mejora de las relaciones entre Estados Unidos y el país caribeño. Petro y Trump hablaron por teléfono por primera vez desde las recientes amenazas del republicano por desplegar una operación en Colombia justo después de la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela. Los que hace unos días eran enemigos férreos ahora organizan un encuentro para hablar cara a cara en Washington sobre distintos temas. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Pero este es solo un incipiente deshielo entre los dos mandatarios que han tenido más desencuentros que afinidades. La ira de Trump quedó al descubierto cuando en enero de 2025 Petro rechazó el ingreso de aviones militares con colombianos deportados. Para el mandatario las condiciones no eran apropiadas, pero para el magnate republicano se trató de un capricho que más tarde ajustó con aranceles para el país latinoamericano. Las diferencias se verbalizaron durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Petro pidió a las tropas estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump en el contexto de la guerra en Gaza, una solicitud que le costó su visa de ingreso a los Estados Unidos. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. El miércoles, el líder colombiano llamó a sus seguidores a marchar por la soberanía del país, pero la llamada con el mandatario estadounidense calmó su enojo, al punto de modificar el discurso que pronunció. Pero la verdadera prueba de fuego de esta relación será dada en la Casa Blanca. Gracias, presidente, por habernos acompañado. De otro lado, Trump continúa teniendo un tono duro contra Venezuela. Esta vez afirmó que Estados Unidos gobernará al país suramericano y controlará su petróleo durante años.
Así lo sostuvo el presidente estadounidense en una entrevista con el diario The New York Times. Los periodistas le preguntaron cuánto tiempo durará la supervisión directa de los norteamericanos en los asuntos venezolanos, a lo que Trump respondió que solo el tiempo lo dirá. En otras noticias, Rusia liberó al investigador francés Laurent Vinatier, a quien la justicia rusa condenó por supuestamente violar las leyes sobre agentes extranjeros. El presidente Vladimir Putin le concedió el indulto y Vinatier llegó este jueves a Francia. A cambio, las autoridades francesas liberaron al ciudadano ruso Danil Kazatkin, un jugador de baloncesto que estaba encarcelado, como lo informó el Servicio de Seguridad de Inteligencia de Rusia, el FSB. Kazatkin era señalado de participar presuntamente en ciberataques y este jueves también regresó a Moscú. Hablemos ahora de Francia, pues en un discurso ante sus embajadores, el presidente Emmanuel Macron denunció lo que llamó la tentación de las grandes potencias de repartirse el mundo. Aseguró que Estados Unidos se ha desentendido de las reglas internacionales y a pesar de que no dio ejemplos específicos, esto ocurre luego del ataque de Washington a Venezuela y sus amenazas sobre Groenlandia. El mandatario francés también advirtió del papel de China y de Rusia en un contexto difícil del orden mundial, en el que dice que Francia y la Unión Europea enfrentan grandes desafíos. Escuchemos. Estados Unidos son una potencia establecida, pero que se está desviando de algunos de sus aliados y han pasado por encima de algunas reglas internacionales, ya sea de comercio o en temas de seguridad. China es una potencia creciente que debe tomar la decisión de asociarse aquí y allá, pero cuya competencia comercial es cada vez más fuerte y aceptada. Esto tiene consecuencias para la economía europea y también tenemos potencias desestabilizadoras como Rusia con Ucrania y otras regiones del mundo y las injerencias en la información y en otros temas como Irán y otros países. Y de Europa pasamos ahora a lo que ocurre en Medio Oriente. Concretamente hablamos de Siria. Allí las fuerzas oficiales están bombardeando una vez más a Alepo, la ciudad más poblada del país. Este es el tercer día consecutivo de los combates entre el ejército y las milicias kurdas, agrupadas en las Fuerzas Democráticas Sirias. En sus pantallas están viendo en este momento cómo se ve Alepo y se escuchan también esos bombardeos y ataques. Tan solo hoy, a causa de estos ataques y operativos, han matado a 10 personas e hirieron a otras 88, según las cifras oficiales. Esto se suma a los cerca de 10 fallecidos de los 2 días anteriores. Nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha, tiene más información. Al menos 10 personas, según el gobierno sirio, han muerto en los combates de hoy dentro de la ciudad de Alepo, la mayor de Siria, entre soldados regulares del ejército sirio y milicianos kurdos de las Fuerzas Democráticas de Siria. Recordemos que estos combates ocurridos sobre todo en las inmediaciones de los barrios de Sheikh Masud y Ashrafie, son barrios controlados por estas milicias kurdo-sirias, empezaron el día martes de esta misma semana con un ataque de drones contra un puesto de control de soldados regulares sirios. En total, contando los 10 muertos de hoy confirmados por el gobierno, hay, según Damasco, más de 20 muertos, algunos de los cuales son civiles atacados en bombardeos entre las dos partes. Estos últimos combates llegan después de varias rondas y meses de negociaciones fallidos entre esta milicia kurdo-siria de las FDS y el gobierno de Damasco. Recordemos que estas milicias llegaron a un acuerdo con el gobierno del presidente interino sirio Ahmed al-Shara para su futura integración dentro del ejército y el gobierno sirio y su futura disolución, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. De hecho, el gobierno sirio y también Turquía y Estados Unidos acusan a estas milicias kurdo-sirias de bloquear el acceso y el llegar a un acuerdo final que termine con el control de estas milicias, de su autonomía en el este de todo el país. De hecho, Turquía ve a estas milicias como terroristas por sus vínculos con la guerrilla kurdo-turca del PKK y ha ofrecido, de hecho, su ayuda a Damasco hoy mismo, según un comunicado por parte del Ministerio de Defensa turco, que ha asegurado que Siria no ha pedido ayuda a Turquía para acabar con estos combates dentro de Alepo, pero que Turquía está plenamente dispuesta a intervenir si así es como lo quiere Damasco.
Nosotros les seguiremos informando lo que ocurra en Siria y en el resto del mundo. Por ahora, terminamos aquí nuestro noticiero y regresamos en breve con ustedes.